¿Prometes que será despacio?, preguntó la joven virgen al millonario que cambió su destino. Para más relatos dramáticos y apasionantes, suscríbete ya y no pierdas ni un capítulo. El sol de la mañana se filtraba entre las jacarandas que bordeaban el mercado de San Juan de Dios, creando un mosaico de sombras violetas sobre los puestos de flores. Isabela Morales ajustó el rebozo sobre los hombros de su abuela Carmen y revisó por tercera vez las monedas en su bolso. «Abuela, ¿estás segura de que puedes estar aquí parada? El doctor dijo que debías descansar más», murmuró Isabela, acomodando las flores en jarrones improvisados. La anciana sonrió, sus ojos aún brillantes a pesar de los 78 años. «Mija, estas flores han sido mi vida durante 50 años. No voy a dejar que un poco de cansancio me aleje de ellas». Isabela suspiró. Sabía que su abuela tenía razón, pero también sabía que cada día le costaba más trabajo respirar. Los medicamentos para su enfermedad pulmonar eran cada vez más caros, y el dinero que ganaba en la panadería de doña Esperanza apenas alcanzaba para lo básico. «Oiga, usted», gritó una voz autoritaria desde el otro extremo del pasillo. Dos hombres con uniformes grises se acercaban al puesto portando tabletas y con expresiones serias. Isabela sintió que se le hacía un nudo en el estómago. «Buenos días», saludó el más alto sin sonreír. «Somos inspectores del municipio. Venimos a revisar los permisos de este puesto». Carmen tembló ligeramente. «Tenemos todos los papeles en orden, señor». «¿Ah, sí?». El inspector revisó su tableta. «Aquí dice que no han pagado la cuota de renovación del mes pasado». Isabela frunció el ceño. «Eso no puede ser. Yo misma fui a pagar el lunes pasado. Tengo el recibo en casa. Sin el recibo aquí no podemos verificar nada. Van a tener que cerrar el puesto hasta que traigan la documentación completa», declaró el segundo inspector, comenzando a colocar una cinta amarilla. «No pueden hacer eso». Isabela se interpuso. «Mi abuela depende de este ingreso, y ustedes saben perfectamente que pagamos». «Señorita, no grite, solo cumplimos órdenes», respondió el primer inspector con desdén. «¿Órdenes de quién? Esto es injusto». La voz de Isabela se elevó, atrayendo las miradas curiosas de otros comerciantes. En ese momento, una voz masculina y tranquila se escuchó detrás de ellos. «¿Hay algún problema aquí?». Isabela se volteó y se encontró con un hombre alto, de complexión atlética, vestido con un traje gris perfectamente cortado. Sus ojos color miel contrastaban con su cabello negro, y había algo en su presencia que irradiaba autoridad sin ser intimidante. «¿Y usted quién es?», preguntó el inspector con fastidio. «Alejandro Vega», respondió él, extendiendo una tarjeta de presentación. «Quizás mi asistente pueda ayudar a resolver este malentendido». Isabela notó cómo los inspectores cambiaron inmediatamente su actitud al leer la tarjeta. «Señor Vega, no sabíamos que... Es decir», balbuceó el primer inspector. «¿Cuál es exactamente el problema?», preguntó Alejandro con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Un tema de documentación, señor. Nada grave», respondió nerviosamente el segundo inspector. «Perfecto. Entonces pueden regresar mañana para verificar los papeles, ¿verdad? Estoy seguro de que todo está en orden». No era una pregunta, era una declaración. Los inspectores asintieron rápidamente, guardaron sus cosas y se alejaron murmurando entre ellos. Isabela se quedó mirando al extraño sin saber qué decir. Su abuela le dio un suave codazo. «Muchas gracias, señor», dijo Carmen con una sonrisa. «No sé cómo agradecerle». Alejandro se volteó hacia ellas y su expresión se suavizó completamente. «No hay nada que agradecer, solo hice lo correcto». Isabela finalmente encontró su voz. «¿Por qué nos ayudó? Ni siquiera nos conoce». Los ojos de Alejandro se encontraron con los suyos, y por un momento, Isabela sintió como si el bullicio del mercado se desvaneciera, porque vi a una nieta defendiendo a su abuela con una valentía que rara vez se ve hoy en día, respondió él, con una sonrisa genuina. «Me recordó a alguien muy especial para mí». Carmen apretó la mano de Isabela. «¿Gusta un ramo de flores, señor? Como agradecimiento». «No puedo aceptar eso», respondió Alejandro. «Pero, ¿me permitirían invitarlas a desayunar? Conozco un lugar cerca donde sirven el mejor chocolate abuelita de Guadalajara». Isabela sintió sus mejillas arder. «No podemos, es decir, tenemos que trabajar». «Isabela», la reprendió suavemente su abuela, «el señor está siendo muy amable».
Alejandro sonrió al escuchar el nombre. Isabela, es un nombre hermoso. Yo... Isabela se sintió perdida entre la gratitud, la timidez y algo más que no podía identificar. Está bien, pero solo un ratito. Perfecto, dijo Alejandro, ofreciendo su brazo a Carmen. Permítame ayudarla, señora. Carmen Morales, y ella es mi nieta Isabela. Es un placer conocerla, señora Carmen Isabela. Mientras caminaban hacia la salida del mercado, Isabela no podía evitar preguntarse quién era realmente este hombre que había aparecido como un ángel guardián y por qué sentía que su vida acababa de cambiar para siempre. El café La Chata estaba ubicado en una esquina tradicional de Tlaquepaque, con sus paredes de adobe adornadas con talavera y plantas colgantes que creaban un ambiente acogedor. Isabela no podía dejar de sentirse fuera de lugar mientras Alejandro las guiaba hacia una mesa junto a la ventana. «Aquí sirven el mejor chocolate de la región», comentó Alejandro, ayudando a Carmen a sentarse. «Mi abuela solía traerme aquí cuando era niño». Isabela se relajó un poco al escuchar esto. Quizás no era tan diferente a ella después de todo. «¿También viene de familia de comerciantes?», preguntó Carmen con curiosidad. Alejandro sonrió nostálgicamente. «Mi abuela vendía rebozos en el mercado de Tlaquepaque. Era una mujer muy fuerte, muy parecida a usted, señora Carmen». «¿Vendía rebozos?». Isabela no pudo ocultar su sorpresa. «Pero usted... quiero decir...». Se detuvo, sintiéndose tonta por su comentario. «¿Me veo como alguien que nunca ha trabajado con las manos?», preguntó Alejandro con humor. «Mi abuela se aseguró de que aprendiera el valor del trabajo duro antes de heredar el negocio familiar». La mesera se acercó con una sonrisa cálida. «Don Alejandro, qué gusto verlo por aquí. Hola Lupita, 3 chocolates abuelita y unos churros, por favor». «Enseguida, don Alejandro». Isabela intercambió una mirada con su abuela. Claramente, Alejandro era alguien importante en la ciudad. «¿A qué se dedica exactamente, señor Vega?», preguntó Isabela tratando de sonar casual. «Tengo algunos hoteles», respondió él, restándole importancia. «Y, por favor, díganme, Alejandro». Carmen asintió. «Alejandro, entonces. ¿Y familia? Esposa, hijos?» Isabela sintió que se sonrojaba. «Abuela». «No, está bien», rió Alejandro. «No, señora Carmen. No tengo esposa ni hijos. Supongo que he estado muy concentrado en el trabajo». «Eso no está bien», declaró Carmen con autoridad. «Un hombre como usted debería tener una familia, ¿verdad, Isabela?». Isabela quería que se la tragara la tierra. «Abuela, por favor». «Tu abuela tiene razón», dijo Alejandro, mirando directamente a Isabela. Quizás solo no había encontrado a la persona correcta. El chocolate llegó humeante y aromático, salvando a Isabela de tener que responder. Mientras bebían en un silencio cómodo, Alejandro observaba discretamente a Isabela. Había algo en ella que lo intrigaba profundamente. Su belleza era natural, sin artificios, pero era su fuerza interior lo que realmente lo había impactado en el mercado. «Isabela, ¿estudias o trabajas?», preguntó finalmente. «Ambas cosas», respondió ella jugando nerviosamente con la taza. «Estudio pedagogía en la Universidad de Guadalajara y trabajo en una panadería por las tardes». «¿Pedagogía? Eso es admirable. ¿Te gusta enseñar?». Los ojos de Isabela se iluminaron por primera vez. «Me encanta. Quiero trabajar con niños de comunidades rurales, enseñarles que la educación puede cambiar sus vidas». «Como cambió la tuya», observó Alejandro. Isabela asintió. «Mi abuela se sacrificó mucho para que yo pudiera estudiar. No había dinero, pero ella vendía flores extra, ahorraba cada peso. Mija», Carmen le apretó la mano. «Tú eres mi orgullo. Vas a ser una maestra extraordinaria». Alejandro sintió una punzada en el pecho. La relación entre estas dos mujeres era hermosa, auténtica, algo que él no había experimentado en años. Su mundo estaba lleno de personas que lo buscaban por su dinero y posición. «¿Y la panadería? ¿También te gusta?», continuó preguntando. Isabela se encogió de hombros. «Es trabajo honesto. Doña Esperanza es muy buena conmigo. Me permite estudiar cuando no hay mucho que hacer». «¿Cuándo te gradúas?». «El próximo año, si Dios quiere», respondió Isabela, aunque Alejandro notó una sombra de preocupación en sus ojos. «¿Si Dios quiere?», preguntó suavemente. Isabela miró a su abuela, quien asintió casi imperceptiblemente.
Los medicamentos de mi abuela son muy caros, admitió Isabela en voz baja. A veces tengo que elegir entre los libros y las medicinas. Las medicinas siempre ganan. Alejandro sintió una urgencia inexplicable de ayudar, pero algo le decía que debía ser cuidadoso. Esta joven tenía orgullo, dignidad. ¿Has pensado en solicitar una beca? Ya tengo una beca parcial, respondió Isabela, pero no cubre todo. Conozco a algunas personas en la universidad, quizás podría... No, Isabela lo interrumpió firmemente. Aprecio su oferta, pero no puedo aceptar más ayuda. Ya hizo demasiado por nosotras hoy. Alejandro sonrió. Definitivamente, esta mujer era diferente. ¿Al menos me permitirían acompañarlas de regreso al mercado? Carmen sonrió. Por supuesto, Alejandro. Has sido muy amable. Mientras regresaban al mercado, Alejandro no podía dejar de pensar en Isabela. Su determinación, su amor por su abuela, su sueño de ayudar a otros, era todo lo que él había estado buscando sin saberlo. Al llegar al puesto de flores, Isabela se volteó hacia él. Gracias por todo, Alejandro. Espero que nos volvamos a ver. Oh, estoy seguro de que sí, respondió él con una sonrisa misteriosa. Muy seguro. Mientras se alejaba, Isabela no podía quitarse de la cabeza la sensación de que este encuentro había sido algo más que una simple coincidencia. Y Alejandro, por su parte, ya estaba planeando cómo volver a verla sin parecer demasiado obvio. Ninguno de los dos sabía que este era apenas el comienzo de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. 3 días habían pasado desde el encuentro en el mercado. Isabela no podía concentrarse en sus estudios. Cada vez que intentaba leer sobre métodos pedagógicos, su mente volvía a los ojos color miel de Alejandro y a la forma en que la había mirado cuando hablaba de sus sueños. «Mija, vas a hacer un hoyo en ese libro de tanto mirarlo sin leer», comentó Carmen desde su silla, donde bordaba servilletas para vender. Isabela cerró el libro con un suspiro. «No puedo concentrarme, abuela». «¿Será porque cierto joven apuesto no se te quita de la cabeza?» Isabela sintió que sus mejillas se encendían. «Abuela, no digas esas cosas». «¿Por qué no? Es un buen hombre, se nota en sus ojos. Y la forma en que te miraba...» Carmen sonrió con picardía. «Hace mucho que no veía a un hombre mirar así a una mujer. Pero somos de mundos muy diferentes», protestó Isabela. «Él tiene hoteles, dinero, educación. ¿Qué podría ver en una chica como yo?» «¿Una chica como tú?» Carmen dejó su bordado y miró fijamente a su nieta. «Isabela Morales, eres inteligente, hermosa, trabajadora, y tienes un corazón que vale más que todo el oro del mundo. Cualquier hombre sería afortunado de tenerte». Un golpe suave en la puerta interrumpió la conversación. Isabela frunció el ceño. No esperaban a nadie. Al abrir, se encontró con un joven en uniforme de mensajería. «¿Isabela Morales?» «Sí, soy yo. Tengo una entrega para usted». El muchacho le entregó un ramo de flores exquisito, rosas blancas entrelazadas con lirios y baby's breath, acompañado de una pequeña tarjeta. Isabela abrió la tarjeta con manos temblorosas. «Para quien defiende a su familia con la valentía de una guerrera y el corazón de un ángel, espero que estas flores alegren su día tanto como usted alegró el mío». «Ah, ay, Dios mío», exclamó Carmen acercándose. «¿Quién te manda flores tan hermosas?» Isabela no respondió. Estaba releyendo la tarjeta. Una parte de ella se sentía emocionada, pero otra parte se preocupaba. Las flores eran claramente caras, mucho más de lo que ella podría permitirse. «Abuela, no sé si debería aceptar esto». «¿Por qué no? Son solo flores, mija». «No son solo flores». Isabela tocó suavemente los pétalos. «Estas rosas cuestan más de lo que gano en una semana en la panadería». En ese momento, su teléfono celular sonó. Era un número que no reconocía. «Bueno, hola Isabela, soy Alejandro». Su corazón se aceleró inmediatamente. «Hola, las flores son hermosas, pero te preocupa que sean muy caras», terminó él con una risa suave. «Lo sabía, por eso te llamo. No quiero que pienses que estoy tratando de impresionarte con dinero». «Entonces, ¿por qué?» «Porque cuando vi esas flores esta mañana me recordaron a ti, puras, hermosas, fuertes, y quería que supieras que no he dejado de pensar en nuestro encuentro». Isabela sintió mariposas en el estómago. «Alejandro, ¿te gustaría cenar conmigo mañana?»
Nada elegante, lo prometo. Conozco un lugar donde sirven la mejor birria de Guadalajara. Isabela miró a su abuela, quien asentía vigorosamente. No sé, tengo que trabajar en la panadería hasta tarde. ¿A qué hora sales? A las 8. Perfecto. Te recogeré a las 8:30. Solo será una cena entre amigos. ¿Amigos?, preguntó Isabela, sintiéndose ligeramente decepcionada sin saber por qué. Bueno, amigos que se están conociendo, corrigió Alejandro, y Isabela pudo escuchar la sonrisa en su voz. Después de colgar, Isabela se encontró sonriendo sin poder evitarlo. ¿Vas a ir?, preguntó Carmen. Creo que sí, admitió Isabela, pero no tengo nada que ponerme para salir con alguien como él. Tienes ese vestido azul que te regalé para tu cumpleaños. El que nunca te has puesto porque dices que es muy elegante. Isabela pensó en el vestido. Era simple pero hermoso, y efectivamente nunca había tenido ocasión de usarlo. ¿Tú crees que esté bien? Mija, tú puedes usar un costal y seguirías siendo la mujer más hermosa del mundo. Al día siguiente, Isabela apenas pudo concentrarse en su trabajo en la panadería. Doña Esperanza, una mujer robusta de 55 años, con ojos sagaces, notó inmediatamente su distracción. «Isabela, ¿qué te pasa hoy? Es la tercera vez que confundes el azúcar con la sal». Isabela se sonrojó. «Perdón, doña Esperanza, estoy un poco distraída. ¿Tiene que ver con el joven que estuvo preguntando por ti ayer?» Isabela dejó caer la cuchara que tenía en la mano. «¿Qué joven?» «Un muchacho muy bien vestido, apuesto. Dijo que quería saber a qué hora salías de trabajar, pero que no te dijera que había preguntado». Doña Esperanza sonrió con complicidad. Parecía nervioso, como un adolescente enamorado. El corazón de Isabela se aceleró. Alejandro había venido a la panadería. ¿Qué le dijo? La verdad, que sales a las 8, que eres una buena muchacha y que más le vale tratarte con respeto si no quiere vérselas conmigo. Doña Esperanza rió. Se puso colorado y me prometió que eras especial para él. Isabela sintió una calidez en el pecho. La idea de que Alejandro hubiera venido personalmente a preguntar por ella, que se hubiera sonrojado como un niño, la llenaba de ternura. Las horas pasaron lentamente, pero finalmente llegaron las 8. Isabela se cambió en el pequeño baño de la panadería, poniéndose el vestido azul que su abuela le había regalado. Era de un azul profundo que realzaba sus ojos oscuros, con un corte sencillo pero favorecedor que llegaba justo debajo de las rodillas. A las 8:20 ya estaba esperando en la puerta de la panadería, nerviosa y emocionada a partes iguales. Alejandro llegó puntualmente a las 8:30, conduciendo un auto elegante pero no ostentoso. Cuando la vio, se quedó paralizado por un momento. «Estás hermosa», dijo al salir del auto, con una sinceridad que hizo que Isabela se sintiera realmente especial. «Gracias», murmuró ella sintiéndose súbitamente tímida. «Tú también te ves muy bien». Alejandro llevaba jeans oscuros y una camisa blanca de algodón, arremangada hasta los codos. Se veía más relajado que el día del mercado, pero igualmente apuesto. «¿Lista para la mejor birria de tu vida?», preguntó, abriendo la puerta del auto para ella. El restaurante era un lugar familiar en el barrio de Santa Tere, con mesas de madera y manteles de cuadros rojos. Nada elegante, pero auténtico y acogedor. Isabela se sintió inmediatamente cómoda. «¿Cómo conociste este lugar?», preguntó mientras se sentaban. «Mi chofer, don Roberto, me trajo aquí hace años», respondió Alejandro. «Él creció en este barrio. Al principio pensé que estaba loco por traerme a un lugar tan diferente a donde solía comer. Pero una probada de esa birria y me convertí en cliente frecuente». Isabela sonrió. «Me gusta que no seas pretencioso». «¿Pretencioso?», Alejandro rió. «Mi abuela me hubiera dado de correazos si hubiera crecido pretencioso. Ella siempre decía que el dinero puede cambiar tu dirección, pero no debe cambiar tu corazón. Suena como una mujer sabia». «Lo era. Se habría llevado muy bien contigo». Alejandro hizo una pausa. «Las dos eran mujeres fuertes, independientes». Isabela notó el tiempo pasado. «¿Murió hace mucho?». «Hace 3 años. Cáncer». La voz de Alejandro se suavizó. «Ella era la única que me mantenía con los pies en la tierra. Desde que se fue me he sentido un poco perdido». Sin pensarlo, Isabela extendió su mano y tocó la suya. «Lo siento mucho». La calidez de su toque lo sorprendió. «Gracias.
Ella hubiera adorado conocerte. La birria llegó humeante y aromática, acompañada de cebolla picada, cilantro y tortillas recién hechas. Mientras comían, la conversación fluyó naturalmente. «Cuéntame más sobre tus estudios», pidió Alejandro. «¿Qué es lo que más te gusta de la pedagogía?» Los ojos de Isabela se iluminaron. «Me fascina ver cómo aprenden los niños, especialmente aquellos que vienen de familias con pocos recursos. Hay algo mágico en ver a un niño entender un concepto por primera vez, esa chispa en sus ojos, como la chispa en los tuyos ahora mismo», observó Alejandro. Isabela se sonrojó. «¿Es muy obvio que me apasiona?» «Completamente. Y es hermoso verlo». Alejandro se inclinó hacia adelante. «¿Dónde te gustaría enseñar cuando te gradúes?» «Hay una escuela rural en las afueras de Guadalajara, en una comunidad llamada El Refugio. Muchos niños ahí no terminan la primaria porque tienen que trabajar para ayudar a sus familias». Isabela suspiró. «Me gustaría trabajar ahí y crear programas que permitan a los niños estudiar sin abandonar completamente sus responsabilidades familiares». Alejandro la miró con admiración. «Eso es increíble. ¿Y has hablado con la escuela?» «He visitado algunas veces como voluntaria, pero para trabajar ahí necesito terminar mi carrera primero». Isabela bajó la mirada. «Y eso, bueno, depende de muchas cosas. Como los medicamentos de tu abuela». Isabela asintió, sintiéndose vulnerable por compartir tanto. «Isabela», Alejandro tomó su mano suavemente, «quiero que sepas que si alguna vez necesitas ayuda, no puedo aceptar dinero tuyo», lo interrumpió firmemente. «Apenas nos conocemos». «No estoy hablando de dinero», dijo Alejandro rápidamente. «Estoy hablando de, no sé, tal vez podría hablar con mis contactos en la universidad, ver si hay otras becas disponibles o... «¿Por qué harías eso por mí?», preguntó Isabela confundida. Alejandro fue silencioso por un momento, buscando las palabras correctas. «Porque en los últimos 3 días no he podido dejar de pensar en ti», admitió finalmente. «Porque cuando te vi defendiendo a tu abuela, vi a alguien real, auténtica, en un mundo donde la mayoría de las personas que conozco son artificiales. Y porque creo que alguien con tu pasión y determinación merece todas las oportunidades del mundo». Isabela sintió que su corazón se aceleraba. «Alejandro, no tienes que decir nada ahora», la tranquilizó. «Solo me darías la oportunidad de conocerte mejor, de ser parte de tu vida, aunque sea como amigo». Isabela lo miró a los ojos y vio sinceridad, vulnerabilidad. Este hombre poderoso se estaba exponiendo ante ella, mostrándole una parte de sí mismo que probablemente pocos habían visto. «Me gustaría eso», susurró finalmente. La sonrisa que iluminó el rostro de Alejandro fue como el amanecer después de una larga noche. Ninguno de los dos sabía que esa simple aceptación acababa de cambiar el curso de sus vidas para siempre. 2 semanas habían pasado desde su primera cita, y lo que había comenzado como encuentros casuales se había convertido en una rutina diaria. Alejandro aparecía cada tarde en la panadería para acompañar a Isabela a casa, y los fines de semana paseaban por el centro histórico de Guadalajara o visitaban pequeños pueblos cercanos. Isabela se había acostumbrado a su presencia, pero aún había algo misterioso sobre él que no lograba descifrar. Alejandro hablaba poco sobre su trabajo y nunca la había llevado a su casa o presentado a sus amigos. «¿En qué piensas?», preguntó Alejandro, mientras caminaban por el Hospicio Cabañas después de visitar la exposición de arte. «En que sé muy poco sobre tu vida real», respondió Isabela honestamente. «Sé que tienes hoteles, que tu abuela vendía rebozos, que te gusta la birria, pero no sé dónde vives. ¿Cómo es tu día a día? ¿Quiénes son tus amigos?». Alejandro se detuvo y la miró seriamente. «¿Te gustaría conocer mi mundo? Solo si tú quieres mostrármelo. Entonces ven conmigo mañana. Es sábado. Podrás ver cómo es realmente mi vida». Al día siguiente, Alejandro pasó por Isabela más temprano de lo usual. En lugar de su auto habitual, llegó en una camioneta elegante pero discreta. «¿A dónde vamos?», preguntó Isabela mientras se dirigían hacia las afueras de la ciudad. «A uno de mis hoteles. Hay algo que quiero que veas». Después de 40 minutos de viaje, llegaron a un complejo hotelero impresionante enclavado en las montañas de Jalisco. El hotel Las Jacarandas se extendía armoniosamente entre los árboles, con arquitectura tradicional mexicana y jardines exuberantes.
Isabela se quedó boquiabierta. «Alejandro, ¿esto es demasiado?», preguntó él, notando su expresión. «Es hermoso, pero…». Isabela lo miró. «¿Esto es tuyo?». «1 de 5», admitió Alejandro. «Ven, quiero mostrarte algo especial». La llevó hacia la parte trasera del hotel, donde había un edificio más pequeño y modesto. Un letrero decía: «Centro Educativo Las Jacarandas». «¿Un centro educativo?», preguntó Isabela, confundida. «Para los hijos de mis empleados y de las comunidades cercanas», explicó Alejandro. «Clases gratuitas, desayunos, programas después de la escuela. Todo comenzó hace 2 años». Isabela se acercó a las ventanas y vio niños de diferentes edades estudiando, riendo, jugando. Una maestra joven les explicaba matemáticas usando frutas como ejemplos. «¿Por qué hiciste esto?». «Por mi abuela», respondió Alejandro suavemente. «Ella siempre decía que la educación era el único regalo que nadie te podía quitar. Quería crear algo que ella hubiera aprobado». Isabela sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. «Es exactamente lo que yo quiero hacer. Lo sé. Por eso quería traerte aquí». Alejandro tomó su mano. «Isabela, tengo una propuesta que hacerte». Entraron al centro, donde Alejandro la presentó a maestra Elena, la coordinadora. «Isabela estudia pedagogía», le explicó Alejandro. «Le gustaría conocer más sobre el programa». Maestra Elena, una mujer de unos 40 años con una sonrisa cálida, los guió por las instalaciones. «Don Alejandro ha sido una bendición para esta comunidad», le contó a Isabela. «Pero siempre estamos buscando voluntarios, especialmente estudiantes de pedagogía». Después del recorrido, Alejandro e Isabela se sentaron en una terraza con vista a las montañas. «¿Cuál es tu propuesta?», preguntó Isabela. Alejandro respiró profundamente. «Quiero ofrecerte una beca completa para terminar tus estudios». Isabela se tensó inmediatamente. «Alejandro, ya hemos hablado de esto». «Escúchame, por favor», la interrumpió. «No es caridad, sería un intercambio. Trabajarías aquí los fines de semana como coordinadora de voluntarios, ayudarías a diseñar nuevos programas, tendrías experiencia práctica mientras terminas tu carrera». Isabela se quedó en silencio, procesando la oferta. «Y después de graduarte, si quieres, podrías trabajar aquí de tiempo completo. O podrías irte a esa escuela rural que tanto te interesa, sin ataduras, sin obligaciones más allá de terminar tus estudios». «¿Por qué harías esto por mí?», preguntó Isabela en voz baja. Alejandro se acercó a ella tomando sus manos. «Porque me he enamorado de ti, Isabela». Las palabras cayeron entre ellos como una piedra en agua tranquila, creando ondas que los alcanzaron a ambos. «Alejandro». Isabela sintió que su corazón se aceleraba. «Sé que es pronto, sé que apenas nos conocemos, pero no puedo fingir que lo que siento es solo amistad», continuó él. «Y si no te enamoras de mí, está bien. Pero no quiero que tus sueños se vean truncados por falta de recursos cuando yo puedo ayudar». Isabela se levantó y caminó hacia la barandilla, mirando las montañas. Su mente era un torbellino de emociones. ¿Y si acepto? ¿Y si esto entre nosotros no funciona? ¿Qué pasaría? Nada cambiaría. La beca no depende de nuestra relación personal. ¿Cómo puedo estar segura de eso? Alejandro se acercó a ella por detrás, sin tocarla. «Porque firmaremos un contrato legal. Todo estará por escrito, protegido por abogados». Isabela se volteó para mirarlo. «¿Harías eso?». «Haría cualquier cosa para demostrarte que mis intenciones son genuinas». Isabela lo estudió por un largo momento. Vio sinceridad en sus ojos, pero también vulnerabilidad. Este hombre poderoso se estaba exponiendo completamente ante ella. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo finalmente. «Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. Y necesito hablarlo con mi abuela». Alejandro sonrió. «No esperaría menos de ti». Mientras regresaban a la ciudad, Isabela no podía dejar de pensar en todo lo que había visto y escuchado. Alejandro no era solo un empresario rico, era un hombre con visión social, con un corazón que latía por las mismas causas que ella. Pero la pregunta que la atormentaba era, ¿podía aceptar su ayuda sin comprometer su independencia? ¿Y qué significaba realmente que él estuviera enamorado de ella? Esa noche, Isabela no pudo dormir. Se quedó despierta en la pequeña sala de su casa, viendo a su abuela tejer mientras procesaba todo lo que había pasado durante el día.
Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Carmen levantó la vista de su tejido. Claro, mija. Te noto muy pensativa desde que llegaste. Isabela le contó todo. El hotel, el centro educativo, la propuesta de Alejandro y finalmente su declaración de amor. Carmen dejó su tejido y miró fijamente a su nieta. ¿Y tú qué sientes por él? No lo sé, admitió Isabela. Cuando estoy con él me siento especial, protegida, como si fuera la única mujer en el mundo. Pero también me asusta, abuela. Es demasiado bueno para ser verdad. ¿Te asusta él o te asusta lo que sientes por él? Isabela suspiró. Ambas cosas. ¿Cómo puedo estar segura de que no está jugando conmigo? ¿Cómo sé que cuando se canse de mí no me dejará sin nada? Carmen se levantó lentamente de su silla y se sentó junto a Isabela en el pequeño sofá. Mija, cuando tenía tu edad, conocí a tu abuelo. Él era muy diferente a mí también. Venía de una familia con dinero. Yo vendía flores en el mercado, igual que ahora. Carmen sonrió al recordar. Todo el mundo me decía que me iba a lastimar, que los ricos solo juegan con las pobres. ¿Y qué hiciste? Le dije que si quería estar conmigo tendría que demostrarme que era sincero, no con dinero o regalos, sino con acciones, con tiempo, con respeto. ¿Y lo hizo? Durante 6 meses vino al mercado todos los días, no para comprar flores, sino para platicar conmigo, para conocer mi mundo, para que yo conociera el suyo. Cuando me pidió matrimonio, ya no había dudas en mi corazón. Isabela reflexionó sobre las palabras de su abuela. Pero Alejandro y yo apenas nos conocemos desde hace 2 semanas. El tiempo no lo es todo, Isabela. A veces el corazón sabe antes que la mente. Carmen tomó las manos de su nieta. Pero tienes razón en ser cautelosa. Es una decisión importante. ¿Qué opinas de su propuesta? ¿De la beca? Que es una oportunidad increíble, pero también entiendo tus miedos. ¿Y si acepto y luego él espera cosas de mí? ¿Cosas que no estoy lista para dar? Carmen la miró con seriedad. ¿Él te ha presionado en algo? No, para nada. Es muy respetuoso, ni siquiera me ha besado. ¿Y eso te molesta? Preguntó Carmen con una sonrisa pícara. Isabela se sonrojó. Abuela, es una pregunta válida, mija. Si un hombre te gusta y no te ha besado después de 2 semanas, algo pasa. Isabela había pensado en eso también. Alejandro la trataba como si fuera de porcelana, como si tuviera miedo de asustarla. Al día siguiente era domingo, y como de costumbre, Alejandro llegó temprano para acompañarlas a misa. Durante la ceremonia, Isabela lo observó discretamente. Notó cómo saludaba respetuosamente a todos los vecinos, cómo ayudó a una señora mayor a levantarse, cómo puso dinero extra en la colecta sin hacer alarde. Después de misa, caminaron los 3 hacia el mercado de comida donde solían desayunar los domingos. Alejandro, dijo Isabela de repente, quiero hacerte unas preguntas sobre tu propuesta. Las que quieras. Si acepto la beca, ¿qué esperarías de mí exactamente? Alejandro se detuvo y la miró seriamente. Que termines tus estudios, que trabajes en el centro educativo los fines de semana y que seas feliz. ¿Nada más? Nada más relacionado con la beca, aclaró él. En cuanto a nosotros, esperaría que me dieras la oportunidad de enamorarte, pero eso no tiene nada que ver con el trabajo o los estudios. ¿Y si yo no me enamoro de ti? Alejandro sonrió tristemente. Entonces habré tenido la suerte de conocer a una mujer extraordinaria y de ayudarla a cumplir sus sueños. Eso sería suficiente para mí. Carmen, quien había estado escuchando en silencio, habló por primera vez. Alejandro, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Por supuesto, señora Carmen. ¿Has estado enamorado antes? Alejandro pensó por un momento. Creía que sí, pero ahora me doy cuenta de que no. Lo que siento por Isabela es diferente, más profundo, más real. ¿Y qué planeas hacer al respecto? Ser paciente. Isabela vale la pena la espera, sin importar cuánto tiempo tome. Isabela sintió que algo se movía en su pecho. La forma en que Alejandro hablaba de ella, la seguridad en su voz, la ternura en sus ojos. Tengo otra pregunta, dijo Isabela. ¿Por qué no me has besado? Alejandro se detuvo abruptamente y Carmen rió discretamente. ¿Por qué? Alejandro se sonrojó. Porque cuando te bese, quiero que sea porque tú también lo deseas, no porque sientes que me debes algo o porque estás confundida por mis sentimientos.
Isabela sintió que su corazón se derretía un poco más. ¿Y cómo sabrás cuándo es el momento correcto? Alejandro la miró intensamente. Creo que lo sabré. En ese momento, parados en medio de la calle empedrada, con su abuela sonriendo a unos metros de distancia y el sol de la mañana iluminando sus rostros, Isabela se dio cuenta de algo importante. Ya no tenía miedo de sus sentimientos hacia Alejandro. Lo que tenía era miedo de lo intensos que eran. «Acepto tu propuesta», dijo súbitamente. «La beca, el trabajo en el centro educativo, todo. ¿Estás segura?» «Sí, pero con una condición, la que sea». Isabela se acercó a él, poniéndose en puntas de pie, y le susurró al oído: «La próxima vez que tengas ganas de besarme, no esperes a que yo te dé permiso. Solo hazlo». Y con esas palabras, caminó hacia donde estaba su abuela, dejando a Alejandro paralizado y con el corazón latiendo como nunca antes en su vida. Una semana había pasado desde que Isabela aceptó la propuesta de Alejandro. Los papeles legales estaban firmados, la beca estaba asegurada y ella había comenzado a trabajar los fines de semana en el centro educativo. Todo había cambiado, excepto una cosa: Alejandro seguía sin besarla. Isabela se estaba volviendo loca. Era viernes por la noche y Alejandro había llegado a la panadería como siempre para acompañarla a casa. Pero esta vez, en lugar de caminar directamente hacia su barrio, la llevó por un camino diferente. «¿A dónde vamos?», preguntó Isabela, notando que se dirigían hacia el centro histórico. «Es una sorpresa», respondió Alejandro con una sonrisa misteriosa. «Confía en mí». Llegaron a la plaza de armas, donde una pequeña orquesta tocaba música tradicional mexicana bajo las jacarandas iluminadas. Varias parejas bailaban al ritmo de un bolero romántico. «¿Bailas?», preguntó Alejandro, extendiéndole la mano. Isabela sintió mariposas en el estómago. «No muy bien. Yo te enseño». La llevó al centro de la plaza, donde la tomó suavemente por la cintura y entrelazó sus dedos con los de ella. Al principio, Isabela se sintió rígida, consciente de cada movimiento, pero gradualmente se relajó en sus brazos. «Eres una mentirosa», murmuró Alejandro. «Bailas hermoso». «Mi abuela me enseñó cuando era niña», admitió Isabela. «Solíamos bailar en la cocina mientras cocinábamos». La música cambió a un bolero más lento, y Alejandro la acercó más hacia él. Isabela podía sentir su corazón latiendo contra su pecho. Podía oler su colonia mezclada con su aroma natural. «Isabela», dijo Alejandro suavemente. «Sí, me estás volviendo loco». Isabela levantó la vista para mirarlo. «¿Yo? Desde que me dijiste que no esperara permiso para besarte, no puedo pensar en otra cosa», admitió él. «Pero también no quiero que pienses que solo me interesas físicamente». Isabela sonrió. «Alejandro, llevamos 3 semanas conociéndonos. Si solo te interesara físicamente, ya habrías intentado algo, ¿no crees? Supongo que tienes razón. Además», Isabela se acercó más a él mientras bailaban. «Yo también he estado pensando en eso». Los ojos de Alejandro se oscurecieron. «¿Sí? Sí. Y me pregunto si eres tan bueno besando como bailando». Alejandro se detuvo de bailar, pero no la soltó. La miró intensamente, como si estuviera memorizando cada detalle de su rostro. «Solo hay una forma de averiguarlo», murmuró. Lentamente, muy lentamente, acercó su rostro al de ella. Isabela cerró los ojos, sintiendo su respiración entrecortada. Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue como si el mundo se detuviera. El beso comenzó suave, tentativo, pero cuando Isabela respondió entrelazando sus brazos alrededor de su cuello, Alejandro la profundizó. Era dulce y apasionado a la vez, lleno de toda la tensión acumulada durante semanas. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. «Dios mío», susurró Isabela. «¿Estuvo bien?», preguntó Alejandro con una sonrisa tímida. Isabela rió. «Si esa es tu definición de bien, no quiero saber lo que consideras excelente». Alejandro la besó de nuevo, esta vez con más confianza, y Isabela sintió que sus piernas se volvían gelatina. «Creo que necesito sentarme», murmuró contra sus labios. Se dirigieron a una banca bajo las jacarandas, pero Isabela no se sentó junto a él. Se sentó prácticamente encima de él, acurrucándose contra su costado. «¿Mejor?», preguntó Alejandro, rodeándola con sus brazos. «Mucho mejor».
Isabela levantó la vista hacia él. ¿Puedo confesarte algo? Lo que sea. Nunca me había sentido así con nadie. Es como si hubieras despertado algo en mí que no sabía que existía. Alejandro la besó en la frente. Yo siento lo mismo. Es como si hubiera estado dormido toda mi vida hasta que te conocí. Se quedaron así, abrazados en la banca, viendo a otras parejas bailar, sintiéndose como los únicos dos seres en el mundo. Alejandro, dijo Isabela después de un rato. ¿Qué hacemos ahora? ¿A qué te refieres? Isabela se incorporó para mirarlo. Me refiero a nosotros. ¿Qué somos? ¿A dónde va esto? Alejandro pensó cuidadosamente su respuesta. Somos dos personas que se están enamorando. Y esto va hacia donde nosotros queramos que vaya. ¿Y tú qué quieres? Quiero conocerte completamente. Quiero saber qué te hace reír, qué te hace llorar, cuáles son tus miedos, cuáles son tus sueños más profundos. Alejandro acarició su mejilla. Quiero que conozcas a mis amigos, que veas mi casa, que formes parte de mi vida, pero sobre todo quiero que esto vaya a tu ritmo, Isabela, sin presiones. ¿Y si mi ritmo es muy lento? Entonces iremos lento. ¿Y si es muy rápido? Alejandro sonrió. Entonces trataremos de mantener el paso. Isabela lo besó impulsivamente. Me gustas mucho, Alejandro Vega. Tú también me gustas mucho, Isabela Morales. Pero tengo que decirte algo importante. Alejandro se tensó ligeramente. ¿Qué? Isabela respiró profundamente. No tengo experiencia en... Ya sabes. Alejandro la miró confundido por un momento, hasta que entendió lo que estaba tratando de decirle. ¿Me estás diciendo que eres virgen? Isabela asintió, sonrojándose. Sé que a mi edad es raro, pero entre cuidar a mi abuela, estudiar y trabajar, nunca tuve tiempo para relaciones serias, y no quería acostarme con alguien solo por hacerlo. Alejandro sintió una mezcla de ternura y algo más primitivo que no quiso analizar demasiado. Isabela, eso no es raro, es hermoso, y quiero que sepas que no cambia nada entre nosotros, excepto que seré aún más cuidadoso contigo. ¿No te molesta? ¿Molestarme? Alejandro la miró como si hubiera dicho algo absurdo. Isabela, me siento honrado de que confíes en mí lo suficiente para contármelo. Isabela se relajó visiblemente. Quería que lo supieras antes de que las cosas fueran más lejos. ¿Y quieres que vayan más lejos? Preguntó Alejandro suavemente. Isabela lo miró a los ojos. Sí, pero no esta noche. Quiero estar segura. Quiero que sea especial. Cuando tú estés lista, amor. Cuando tú estés lista. La palabra amor flotó entre ellos como una promesa, y ambos supieron que habían cruzado una línea invisible hacia algo más profundo y verdadero. El sábado por la mañana, Alejandro llegó más temprano de lo usual a buscar a Isabela. Había algo diferente en él. Parecía nervioso como un adolescente a punto de presentar a su novia a sus padres. ¿Estás bien?, preguntó Isabela mientras subía al auto. Te ves ansioso. Porque lo estoy, admitió Alejandro. Hoy quiero llevarte a conocer mi casa y también a mis amigos más cercanos. Es importante para mí que los conozcas. Isabela sintió una mezcla de emoción y nervios. ¿Y ellos saben de mí? Saben que hay alguien especial en mi vida. No les he dado muchos detalles porque quería que te conocieran sin prejuicios. Mientras manejaban hacia las lomas de Chapultepec, Isabela observaba cómo el paisaje cambiaba gradualmente. Las casas se volvían más grandes, las calles más amplias, los jardines más elaborados. Alejandro, dijo después de un rato, ¿tus amigos son todos como tú? Quiero decir, ¿tienen dinero? La mayoría sí, respondió honestamente, pero te prometo que son buenas personas. Algunos los conozco desde la universidad, otros son socios de negocios que se volvieron amigos. ¿Y qué van a pensar de mí? Alejandro detuvo el auto y la miró seriamente. Isabela, si alguno de ellos no te trata con respeto, será la última vez que los vea, pero confío en que van a adorarte, igual que yo. La casa de Alejandro era impresionante, pero no ostentosa. Una construcción moderna de 2 pisos con grandes ventanales, jardines bien cuidados y una vista espectacular de la ciudad. Isabela se sintió intimidada por un momento. Es hermosa, murmuró. Es muy grande para una persona sola, dijo Alejandro. A veces me siento perdido aquí. La llevó por toda la casa.
La sala principal con chimenea, la cocina moderna que claramente rara vez se usaba, el estudio lleno de libros, la terraza con vista panorámica. Todo era elegante, pero cálido, y Isabela notó que había fotografías de su abuela por todas partes. ¿Vivía aquí contigo?, preguntó señalando una foto donde Alejandro abrazaba a una mujer mayor en el jardín. Los últimos 2 años de su vida, sí. Cuando se enfermó, no quise que estuviera sola. La voz de Alejandro se suavizó. Era mi mejor amiga. Isabela sintió que su corazón se expandía un poco más. Este hombre que podría tener cualquier cosa en el mundo, había elegido cuidar a su abuela enferma. El timbre sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Deben ser Diego y Sofía, dijo Alejandro. ¿Lista? Isabela asintió aunque su estómago se había llenado de mariposas. Diego resultó ser un hombre de la edad de Alejandro, arquitecto, con una sonrisa fácil y modales relajados. Sofía, su esposa, era una mujer elegante pero sin pretensiones, maestra de arte en una escuela privada. «Así que tú eres la famosa Isabela», exclamó Sofía, abrazándola calurosamente. «Alejandro no para de hablar de ti». «Sofía», protestó Alejandro sonrojándose. «¿Qué? Es verdad. Ayer me llamó solo para contarme que habías probado el helado de vainilla por primera vez y que tu cara fue adorable», rió Sofía. Isabela se relajó inmediatamente. Estos no eran los snobs que había temido encontrar. Durante el almuerzo en la terraza, la conversación fluyó naturalmente. Diego y Sofía le preguntaron sobre sus estudios y Isabela se sorprendió de lo interesados que parecían en su trabajo. «Pedagogía. ¡Qué maravilloso!», dijo Sofía. «Yo enseño arte y siempre digo que los maestros son los verdaderos héroes de la sociedad». Alejandro nos contó sobre el centro educativo donde trabajas los fines de semana, añadió Diego. «Es un proyecto increíble. ¿Ustedes lo conocían?», preguntó Isabela. «Alejandro nos lo enseñó cuando lo estaba construyendo», respondió Sofía. «Fue idea de su abuela, ¿verdad, Ale?». Alejandro asintió. Ella siempre decía que si Dios te bendice con abundancia, es para que la compartas. Después del almuerzo, Diego y Alejandro se pusieron a revisar unos planos en el estudio, dejando a Isabela y Sofía solas en la terraza. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo Sofía. «Claro. ¿Alejandro te ha contado sobre Valeria?». Isabela sintió un pinchazo en el estómago. «¿Quién es Valeria?». Sofía se dio cuenta de su error inmediatamente. «Oh, no, no debería haber... Perdón, pensé que ya sabías». «¿Sabía qué?». Isabela trató de mantener la voz calmada. Sofía suspiró. Valeria fue su prometida. Terminaron hace casi 2 años. Isabela sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Estaba comprometido? Sí, pero Isabela, escúchame. Sofía se acercó a ella. Era un compromiso arreglado por las familias. Alejandro nunca la amó realmente. De hecho, fue él quien rompió el compromiso porque se dio cuenta de que no podía casarse sin amor. ¿Por qué no me lo ha dicho? Porque probablemente no quiere asustarte con su pasado. Valeria digamos que era muy diferente a ti. Materialista, superficial, todo lo que tú no eres. Isabela sintió una mezcla de alivio y molestia. Alivio porque Alejandro había elegido el amor sobre la conveniencia, pero molestia porque no había confiado en ella lo suficiente para contárselo. ¿Debo preocuparme por ella? Para nada. Valeria se casó con un banquero 6 meses después de que terminaran. Creo que ni siquiera se hablan ya. Sofía tomó su mano. Pero deberías hablar con Alejandro sobre esto. Él debe ser quien te explique. Cuando Diego y Alejandro regresaron, Isabela estaba más callada de lo usual. Alejandro lo notó inmediatamente. ¿Todo bien?, preguntó cuando Diego y Sofía se fueron. Isabela respiró profundamente. Sofía me contó sobre Valeria. La expresión de Alejandro cambió inmediatamente. «Isabela, yo iba a...». «¿Cuándo?», lo interrumpió. «¿Cuándo ibas a contarme que estuviste comprometido?». «No es lo que piensas». «Entonces explícame qué es». Alejandro se pasó una mano por el cabello, claramente incómodo. «Valeria y yo, nuestras familias arreglaron nuestro compromiso cuando éramos niños. Era más un acuerdo de negocios que otra cosa». «¿Y la amabas?». «Creía que sí. O al menos creía que podía aprender a amarla. Pero cuando murió mi abuela, me di cuenta de que la vida es muy corta para vivirla sin amor verdadero». Isabela lo estudió cuidadosamente. «¿Y por qué no me lo dijiste?».
porque tenía miedo de que pensaras que estoy jugando contigo, que eres un rebote o algo así. Alejandro se acercó a ella. Isabela, lo que siento por ti no se parece en nada a lo que creía sentir por Valeria. Contigo es real, es verdadero. ¿Cómo puedo estar segura de eso? Alejandro tomó sus manos. Porque nunca traje a Valeria a esta casa. Nunca le presenté a mis amigos reales. Nunca le conté sobre los sueños que tenía para el centro educativo. Contigo quiero compartir todo. Isabela sintió que su enojo se desvanecía lentamente. ¿No hay más secretos? No hay más secretos, prometió Alejandro. Y si alguna vez tienes dudas sobre algo, pregúntame. Te prometo ser completamente honesto contigo. Isabela asintió. Está bien. Pero Alejandro, si vamos a estar juntos, necesito que confíes en mí. No me escondas cosas para protegerme. Lo prometo, dijo él besándola suavemente. ¿Me perdonas? Esta vez sí, pero no vuelva a pasar. Alejandro sonrió. Sí, señorita. Mientras regresaban a casa de Isabela esa noche, ambos sabían que habían superado su primera pelea real, y eso los había hecho más fuertes como pareja. Un mes después del incidente con Valeria, la relación entre Isabela y Alejandro había florecido hermosamente. Se habían vuelto inseparables. Él la acompañaba a clases cuando podía. Ella lo ayudaba en el centro educativo con ideas innovadoras, y las tardes las pasaban juntos, ya fuera paseando por la ciudad o simplemente charlando en casa de Carmen. Era un miércoles por la tarde, cuando la vida de Isabela cambió drásticamente. Estaba en la universidad, terminando un examen de psicología educativa, cuando su teléfono vibró insistentemente. Era doña Esperanza. Isabela, tienes que venir rápido. Tu abuela... El teléfono se le resbaló de las manos. Sin esperar a escuchar más, salió corriendo del aula y tomó el primer autobús que la llevara a casa. Cuando llegó, encontró una ambulancia estacionada frente a su casa y a varios vecinos congregados en la calle. Su corazón se detuvo. «¡Abuela!», gritó empujando a los paramédicos para llegar hasta Carmen, quien estaba conectada a un tanque de oxígeno. «Mi hija», susurró Carmen débilmente. No podía respirar. «Va a estar bien, abuela. Todo va a estar bien». Isabela tomó su mano tratando de no llorar. El paramédico se acercó. «Señorita, necesitamos llevarla al hospital inmediatamente. Sus niveles de oxígeno están muy bajos». En el hospital, mientras Carmen era atendida en urgencias, Isabela caminaba de un lado a otro en la sala de espera. Había llamado a Alejandro, pero él estaba en una junta importante en México City y no regresaría hasta la noche. Después de 3 horas que parecieron eternas, finalmente salió el doctor. ¿Familiares de Carmen Morales? «Soy su nieta». Isabela se acercó rápidamente. «Doctor Hernández», se presentó. «Su abuela tiene una neumonía severa complicada por su enfermedad pulmonar preexistente. Está estable por ahora, pero necesita hospitalización y tratamiento intensivo». «¿Va a estar bien?». El doctor titubeó. «Es una mujer mayor con los pulmones muy dañados. Vamos a hacer todo lo posible, pero necesito que esté preparada para cualquier escenario». Isabela sintió que las piernas le fallaban. Una enfermera la ayudó a sentarse. «¿Cuánto tiempo estará hospitalizada?» «Al menos 2 semanas, posiblemente más, y después necesitará cuidados especiales en casa». «¿Qué tipo de cuidados?». «Oxígeno continuo, medicamentos muy específicos, terapia respiratoria. Es costoso, no voy a mentirle». Isabela asintió, ya calculando mentalmente. Tendría que dejar la universidad, trabajar tiempo completo, tal vez conseguir un segundo trabajo. Esa noche, cuando Alejandro llegó al hospital, encontró a Isabela dormida en una silla junto a la cama de Carmen, con la mano de su abuela entre las suyas. «¿Cómo está?», preguntó suavemente, despertándola. Isabela se incorporó, desorientada. «Alejandro, ¿qué hora es?». «Las 11 de la noche. Vine tan pronto como pude». Se arrodilló junto a su silla. «¿Cómo está tu abuela?». Isabela le contó todo lo que había dicho el doctor. Mientras hablaba, lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. «Isabela, amor, todo va a estar bien. Vamos a conseguir los mejores doctores, el mejor tratamiento». «No puedo aceptar eso», lo interrumpió Isabela. «Ya haces demasiado por mí». «Pero es tu abuela. Es la mujer que te crió, que sacrificó todo por ti». «Déjame ayudar». Isabela negó con la cabeza. «Si acepto tu dinero para esto,
Nunca sabré si estoy contigo por amor o por gratitud. Y tú nunca sabrás si realmente te amo o si solo estoy pagándote una deuda. Alejandro sintió frustración. Isabela, esto no tiene nada que ver con nuestra relación. Es sobre salvar la vida de tu abuela. Todo tiene que ver con nuestra relación, Alejandro. No puedes separar una cosa de la otra. Pasaron la noche en el hospital, turnándose para estar con Carmen. Al día siguiente, Isabela tomó una decisión que le rompió el corazón. «Voy a dejar la universidad», le anunció a Alejandro mientras desayunaban en la cafetería del hospital. «¿Qué? Isabela, no. Estás a un año de graduarte. Mi abuela me necesita. Tengo que trabajar tiempo completo para pagar su tratamiento». Isabela evitó mirarlo a los ojos. «Ya hablé con doña Esperanza. Me va a dar más horas en la panadería y conseguí trabajo de noche limpiando oficinas». «Isabela, esto es una locura. Déjame pagar». «No», gritó atrayendo miradas curiosas. «No voy a convertirme en tu mantenida». «¿Mantenida?» Alejandro se sintió como si le hubieran dado una bofetada. «¿Es así como ves mi ayuda?» «No sé cómo verla, Alejandro. Todo ha pasado muy rápido entre nosotros. Hace 2 meses no te conocía, y ahora dependes económicamente de ti para mi educación, mi futuro. Pensé que habíamos superado esto». Isabela finalmente lo miró. «Yo también lo pensé, pero estar aquí, viendo a mi abuela así, me hizo darme cuenta de que he estado viviendo en un cuento de hadas. ¿Y yo qué soy en tu cuento de hadas? ¿El príncipe que rescata a la doncella en apuros? No lo sé», admitió Isabela con voz quebrada. «Y ese es el problema. No sé si lo que siento por ti es real o si es gratitud disfrazada de amor». Alejandro se levantó bruscamente de la mesa. «¿Sabes qué, Isabela? Tienes razón. Tomemos un descanso. Cuando te des cuenta de que el amor verdadero no se trata de orgullo o independencia, sino de estar ahí el uno para el otro, me llamas». Se alejó sin mirar atrás, dejando a Isabela sola con su decisión y el peso de haber perdido quizás lo mejor que le había pasado en la vida. Pero en su mente, había tomado la decisión correcta. Tenía que demostrar a sí misma y a él que podía valerse por sí misma antes de poder estar realmente con alguien, aunque eso significara romper su propio corazón en el proceso. 3 semanas habían pasado desde la pelea en el hospital y fueron las 3 semanas más difíciles en la vida de Isabela. Su rutina era agotadora. De 5 de la mañana a 2 de la tarde en la panadería, de 3 a 5 cuidando a su abuela en casa, y de 6 de la noche a 2 de la madrugada limpiando oficinas en el centro de Guadalajara. Carmen había salido del hospital después de 10 días, pero su condición requería cuidados constantes. El tanque de oxígeno era ruidoso y costoso de recargar. Los medicamentos representaban la mitad del salario de Isabela, y las visitas del doctor a domicilio consumían el resto. Isabela había perdido peso, tenía ojeras profundas y a menudo se quedaba dormida de pie, pero cada vez que veía a su abuela respirar un poco mejor, sentía que valía la pena. «Mija», dijo Carmen una tarde, mientras Isabela le preparaba sus medicamentos, «estás matándote por mí. No digas esas cosas, abuela. Te vas a poner mejor. Isabela, mírame». Carmen tomó su mano con más fuerza de la que había tenido en semanas. «Llama a Alejandro». «Abuela». «No, escúchame. Ese muchacho te ama de verdad, y tú lo amas a él. Este orgullo tuyo va a destruir lo mejor que te ha pasado en la vida». Isabela se sentó en la cama junto a su abuela. «¿Cómo puedo estar segura de que es amor y no gratitud? Porque la gratitud no duele como dueles tú ahora. La gratitud no te hace llorar cuando crees que no te veo. La gratitud no te hace revisar tu teléfono cada 5 minutos esperando que te llame». Isabela sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. «Lo extraño tanto, abuela». «¿Y qué te detiene?» «Mi orgullo, mi miedo. ¿Qué tal si acepto su ayuda y luego él se cansa de mí? ¿Qué tal si solo me ve como su proyecto de caridad?» Carmen suspiró. «Mija, en el amor siempre hay riesgo. Tu abuelo y yo nos casamos sin saber si funcionaría, pero decidimos apostar por el amor. ¿Y si me equivoco? ¿Y si no te equivocas y pierdes la oportunidad de ser feliz por miedo?» Esa noche, mientras limpiaba una oficina en el piso 20 de un edificio corporativo, Isabela no pudo dejar de pensar en las palabras de su abuela. A través de las ventanas veía las luces de la ciudad y se preguntaba qué estaría haciendo Alejandro.
A las 2 de la madrugada, mientras esperaba el autobús que la llevaría a casa, su teléfono sonó. Era un número desconocido. «¿Bueno? ¿Isabela Morales?», preguntó una voz femenina. «Sí, ¿quién habla?». «Soy la secretaria del licenciado Alejandro Vega. Él me pidió que la llamara para informarle que mañana será el último día que su abuela recibirá tratamiento médico gratuito». Isabela frunció el ceño. «¿Perdón? No entiendo». «El señor Vega ha estado pagando todos los gastos médicos de su abuela desde que salió del hospital. Los medicamentos, las recargas de oxígeno, las visitas del doctor, todo». Isabela sintió que se le cortaba la respiración. «Eso no puede ser. También me pidió que le dijera que esto no tiene nada que ver con ustedes dos. Según sus palabras textuales, no voy a dejar que una mujer buena muera por el orgullo de su nieta». «¿Dónde está él?», preguntó Isabela con voz temblorosa. «En su oficina. Nunca se va antes de las 3 de la madrugada últimamente». Isabela colgó y corrió hacia la parada de taxis. No le importó gastar el dinero que había ahorrado para los medicamentos de mañana. 20 minutos después, estaba en el lobby del edificio corporativo de Alejandro, rogándole al guardia de seguridad que la dejara subir. «Señorita, son las 3 de la madrugada. Por favor, es una emergencia. Dígale a Alejandro que Isabela está aquí». El guardia hizo la llamada, y para sorpresa de Isabela, le dieron permiso de subir. Cuando las puertas del elevador se abrieron en el piso ejecutivo, encontró a Alejandro esperándola en el pasillo. Se veía tan cansado como ella, con la camisa arrugada y el cabello desordenado. «¿Qué haces aquí, Isabela?», preguntó sin emoción. «¿Por qué?», fue todo lo que pudo decir. «¿Por qué qué? ¿Por qué pagaste por los medicamentos de mi abuela cuando yo te había dicho que no?». Alejandro suspiró. «Porque no iba a dejar que muriera por tu orgullo». «¿Cuánto te debo?». «Nada». «Alejandro, dime cuánto». «Nada», gritó. «No me debes nada, Isabela. Nunca me has debido nada. Todo lo que he hecho ha sido porque quise hacerlo, porque te amo y porque amo a tu abuela también». Isabela comenzó a llorar. «No puedo aceptar. ¿Sabes qué?». Alejandro se acercó a ella. «Estoy cansado de tu independencia mal entendida. Estoy cansado de que veas mi amor como caridad, y estoy cansado de que tengas tanto miedo de ser feliz. No es miedo de ser feliz». «¿Entonces qué es?», la interrumpió. «Porque desde aquí parece que prefieres sufrir antes que aceptar que alguien te ame lo suficiente como para querer ayudarte». Isabela se quebró completamente. «Tengo miedo de que cuando sepas quién soy realmente, te vayas. Tengo miedo de que esto sea demasiado bueno para ser verdad. Tengo miedo de enamorarme completamente de ti y que luego me abandones como todos los demás». Alejandro se detuvo. «¿Como todos los demás? Mi papá nos abandonó cuando yo tenía 5 años. Mi mamá se fue cuando cumplí 12 porque dijo que no podía con la responsabilidad». Isabela sollozaba. «Todos los que se supone que deben amarme se van. ¿Por qué tú serías diferente?». Alejandro sintió que su corazón se partía. Se acercó lentamente y la abrazó. «Porque yo sí sé lo que es amar de verdad, Isabela. Y el amor verdadero no se va, se queda, pelea, perdona y vuelve a empezar cuantas veces sea necesario». Isabela se aferró a él como si fuera su salvavidas. «Te extrañé tanto». «Yo también te extrañé. Estos han sido los peores días de mi vida». Se quedaron abrazados en el pasillo vacío, ambos llorando por el tiempo perdido y las palabras no dichas. «¿Podemos intentarlo de nuevo?», susurró Isabela, «pero despacio esta vez». Alejandro la separó para mirarla a los ojos. «¿Prometes que será despacio?». Isabela reconoció sus propias palabras del primer día y sonrió a través de las lágrimas. «Prometo que será despacio, pero no demasiado». Alejandro la besó entonces, un beso lleno de perdón, de promesas y de amor verdadero. Y por primera vez en semanas, Isabela sintió que todo iba a estar bien, porque finalmente había entendido que amar no era perder la independencia, era encontrar a alguien con quien elegir caminar por la vida.